bienvenida. Estamos muy agradecidos que usted nos está acompañando hoy en día y esperamos que podamos aprender mucho sobre su trayecto y sobre su proyecto. Para los que no saben, nuestra invitada de hoy se llama Sasha Seibel y ella es la directora nacional del proyecto de la joven de la USA, perdón, Proyecto Alerta de joven de la USA. Y pues nada, vamos a escuchar y estar atentos y que todas sus preguntas también dudas se las hagan. Gracias. Ok, pues ahora, para empezar con las preguntas, quería saber a qué se dedica usted, Sasha. Bueno, yo soy educadora de vocación y soy educadora de profesión. Estudié educación desde pequeña, siempre quise ser maestra y ya luego me especialicé en lo que es educación no formal, que precisamente es educación para poblaciones vulnerables, y educación internacional. Actualmente, desde el año 2000, trabajo con lo que son proyectos de desarrollo para poblaciones vulnerables, especialmente con proyectos que de una manera u otra tienen que ver con educación no formal. Ahora mismo tengo el puesto de directora del proyecto Alerta Joven, pero en el pasado mi especialidad es más técnica en educación. Ah, perfecto, muy chulo todo. Entonces, precisamente, ¿en qué consiste Alerta Joven? Bueno, Alerta Joven nació, yo no sé si ustedes están al tanto, de que la República Dominicana tiene un bono juvenil. Un bono juvenil es un evento demográfico que ocurre cada 100, cada 200 años. Y es que el potencial o el porcentaje de juventud que tiene el país es mayor que cualquier otro grupo etario. Entonces, República Dominicana, desde el año 2015 hasta el año 2025, entra en un bono demográfico juvenil. Por eso es que ustedes ven que en las últimas elecciones, ¿quién eligió el presidente? Los jóvenes. Y ahora mismo, la mayor capa productiva que tiene nuestro país es precisamente jóvenes. República Dominicana define a juventud de 15 a 35 años, pero mundialmente se define juventud de 11 a 24 años. Se estima actualmente que el 42% de toda la población de República Dominicana actualmente es menor de 35 años, y eso es mucho, porque quiere decir que tienes una población mayormente joven. Y luego les voy a contar a qué se debe esto. Entonces, basado en ese bono demográfico juvenil, también nos dimos cuenta que había muy pocas oportunidades para los jóvenes. Cada vez más teníamos, ustedes lo ven, los jóvenes pidiendo, los jóvenes fuera de la escuela, los jóvenes involucrados en bandas y pandillas. Nosotros no tenemos la situación todavía de violencia tipo maras que tiene Centroamérica, pero sí tenemos una violencia creciente. Ustedes son testigos de eso. Y entonces, a partir de ahí, el gobierno de los Estados Unidos decidió hacer una inversión junto al gobierno de la República Dominicana y crearon el proyecto Alerta Joven, que es la mayor inversión que se ha hecho en juventud en riesgo aquí en la República Dominicana. Y bajo juventud en riesgo, nosotros reconocemos que son aquellos jóvenes que no estudian, que no trabajan, son poblaciones vulnerables específicas que están marginadas, no tienen documentación, por lo tanto no pueden acceder a escuela, no pueden acceder a empleo, y finalmente están involucrados en algún tipo de banda o asociación de malhechores. Esos son los jóvenes que nosotros trabajamos en nuestro proyecto. Wow, una explicación muy completa. Entonces, en el proyecto de Alerta Joven, ¿existe un área para voluntarios o voluntarias que deseen unirse? Totalmente, tenemos un área de mentoría. Trabajamos muy de la mano con organizaciones así de base como ustedes y organizaciones de la sociedad civil en todo lo que es la mentoría para acompañar a jóvenes, igual que ustedes, que de una manera u otra ya están en la escuela y necesitan un apoyo. Por ejemplo, hasta en tutorías o cosas así, nosotros tenemos ese programa de mentoría, donde pueden involucrarse totalmente. Wow, ok, muy interesante. O sea, ¿hubo algún momento, alguna experiencia que la llevó, o sea, específicamente, qué la llevó a
involucrarse en este tipo de trabajos? Yo creo que desde pequeña, al igual que ustedes, porque los veo a ustedes y me veo a mí de joven probablemente, eh, siempre tuve esa chispa de querer aportar y querer dar y querer trabajar por aquellos que no tenían tantas oportunidades. Y siempre supe que ese era como mi career path, que me quería ir por ahí. Y desde muy joven estructuré mi carrera así, para hacerlo así. O sea que tuve la oportunidad de ser voluntaria en muchos lugares. Fui voluntaria, por ejemplo, que me marcó mucho en un centro en Herrera, donde trabajaba como voluntaria alfabetizando a los 17 años. Y ya a partir de ahí empecé a darme cuenta que realmente era lo que quería hacer y empecé a profesionalizarme al respecto. Empecé a estudiar y guié mi carrera universitaria a través de eso. Ay, qué chulo todo eso. Entonces, con sus muchos años de experiencia, lo que creo que contó que usted empezó a 17 años como voluntaria, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la juventud dominicana hoy en día? Yo diría que la falta de oportunidad es uno de ellos. Y número dos, las cosas que culturalmente hemos venido acarreando a través de los años que todavía se presentan en nuestro país. Y cuando hablaba de una población meramente joven, al principio, cuando me preguntaste sobre el proyecto, ¿por qué hay tanta gente bajo esa población? Y es porque tú tienes madres e hijos que caen en un mismo grupo etario. Entonces tú tienes el patrón de pobreza repitiéndose constantemente de una madre que tiene 35 y ya tiene 3 hijos por encima de los 15 años. Entonces, cuando tú tienes ese patrón de pobreza repitiéndose desde el año 50 a 60, generación por generación, hay una falta de oportunidad para esas familias cuando no hay realmente ese crecimiento que les permita salir de la pobreza. Claro, eso es efectivamente un ciclo. Entonces, ¿cuál diría usted que es el mayor riesgo que enfrenta toda esta comunidad de marginadas? O sea, ese riesgo real que enfrentan. Hay un riesgo que no vemos y que no medimos a veces, y yo lo defino como el riesgo de la violencia. Y lo vemos en todos los estamentos, no solo en el barrio, lo vemos en la calle. En los últimos años, y los estudios lo demuestran y lo comprueban, por ejemplo, el Latinobarómetro hace 2 años definió violencia e inseguridad como los temas de mayor preocupación para, vamos a decir, la población de estos barrios. Se reacciona con violencia por todo. Hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género, hay violencia por rencillas barriales, por decirte, me tiraron el agua encima de mi casa o de mi calle y ya por eso hay violencia. Hay violencia en los motores, en el tránsito, en todo. Y la violencia conlleva a delincuencia muchas veces. Y es por eso que entonces ese fenómeno yo creo que ha infectado mucho en estos barrios vulnerables. También el sobrehacinamiento de los barrios. Tenemos una migración masiva hacia lo que es la capital y lo que es Santiago y las zonas urbanas. Eso lo que ha ido ocasionando es un hacinamiento cuando tú tienes 5, 6, 7, 8 personas viviendo en casitas de 20 metros. Entonces ya hay la falta de servicios básicos, el acceso a la escuela, el acceso a otros derechos se limita porque estás completamente sobrepoblado en un sitio. Te voy a poner un ejemplo, Capotillo, por ejemplo. Capotillo prácticamente son 3 calles de 400 metros y en Capotillo se estima que hay 23,000 personas. Wow, muy fuerte eso. No sé, ¿cuáles diría usted que son las causas principales de que se creen ese tipo de comunidad en el primer lugar y cuál es el factor histórico, si existe algún factor histórico
detrás de la creación de esta comunidad tan marginada y súper densa y todo eso? El primer factor histórico que existe es un tema que está muy en boga. Y precisamente ahora, antes de empezar a conversar con ustedes, ya nos llega la noticia de que la Cámara de Diputados aprobó la prohibición del matrimonio infantil directamente. O sea que eso es un gran logro para todos nosotros. Y eso es fruto de muchos años de trabajo. Pero aunque ustedes no lo crean, el matrimonio infantil y las uniones forzosas son una de las causas mayores de hacinamiento y de falta de oportunidad para los jóvenes. Porque culturalmente lo pudieron haber aprobado en la Cámara de Diputados, pero ahora viene el trabajo de verdad, porque tenemos que empoderar culturalmente a las familias y a todas las víctimas para reconocer que esto es nocivo y que no es correcto. Entonces, cuando tú tienes niñas uniéndose a hombres a los 12, 13, 14 años, tú tienes niñas que quedan fuera de la escuela, sin empleo, sin generación alguna, que ya luego, cuando el hombre las deja, entonces ya caen en un ciclo de pobreza total, que usualmente lo que hacen es que se arriman en la casa de la mamá o de la abuela, pero ya con una familia completa. No hay para darles a comer a todos, tienen que salir a buscar el pan de alguna manera. Y entonces ahí vienen todas las situaciones de violencia, vienen las asociaciones de malhechores, los atracos, vienen el sexo transaccional, que cuando estas niñas tienen que darle leche a sus hijos, ¿qué salen a hacer? Salen a vender su cuerpo. Entonces, todo eso son causas de un factor histórico tan increíble como lo que es la unión forzosa del matrimonio infantil, porque eso jala una serie de cosas. A eso se ata el problema de embarazo en adolescentes. Yo creo que ustedes están conscientes de que nuestro país es líder en este tipo de situación. Y entonces realmente también tenemos que ver cómo nosotros trabajamos o dilatamos los primeros embarazos en nuestro país para que realmente tengamos personas más educadas que puedan entonces ya ingresar en el mundo laboral digno. Sí. Entonces, precisamente ahora que usted mencionó eso del embarazo adolescente, que si mal no recuerdo, casi el 48-49% de todas las adolescentes del país han estado embarazadas o lo están. Quisiera saber yo, aparte, o sea, encima de el embarazo adolescente, todos esos problemas que causan pobreza y todo eso, ¿qué rol puede o debe tomar el gobierno para mitigar todos estos problemas? Para brindar apoyo y todo eso. Obviamente, los roles que se han tomado en los últimos 8 años no han funcionado porque tenemos la situación, o sea, sigue creciendo. Yo diría que, número uno, a las poblaciones vulnerables hay que ponerle nombre y apellido y hay que tratar cada grupo vulnerable con un programa y un proyecto que realmente llena sus necesidades. Nosotros no podemos pensar que a través de nuestra escuela dominicana, que es muy deficiente, nosotros vamos a llegar a todos los grupos porque se necesita mucho más. Entonces, yo diría que si sabemos que tenemos situaciones específicas y tenemos grupos que no son incluidos, que son parte de nuestra sociedad y no tenemos programas realmente especializados para ellos, este ciclo de pobreza nunca va a desaparecer. Por eso ahora mismo precisamente el presidente hablaba ayer del Plan Nacional de Prevención de Embarazo. El Plan Nacional de Prevención de Embarazo tiene 6 años que se estructuró, nosotros fuimos parte de eso y ahora es que se va a empezar a implementar. Entonces yo creo que debe de haber una voluntad política y poner muchos recursos. De nada nos sirve construir escuelas, construir carreteras si no invertimos directamente en las necesidades de estos grupos vulnerables. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay algún ejemplo de algún país que haya tomado esa voluntad política y haya cogido la responsabilidad, haya logrado mitigar este efecto? Y no sé cuáles fueron los métodos, cómo lo hicieron, qué hicieron. Bueno, te voy a poner 2 ejemplos muy concretos y cercanos. Yo digo que un país en el que he tenido la oportunidad de trabajar también muy parecido a nosotros es Panamá.
Panamá para mí es el país que más se parece a República Dominicana en muchos sentidos de la palabra, desde la etnia hasta la música, etc. Y Panamá identificó como una situación hace 10 o 15 años que la inseguridad y la violencia estaba realmente manchando lo que era la vida común dentro de los barrios y demás, y tomaron acciones específicas para trabajar programas como este, modelos como el de Alerta Joven, con los jóvenes directamente y las comunidades vulnerables. Número uno, se pusieron como indicadores incrementar el rol de la mujer dentro de todos los estamentos del Estado, a través de empleo, con programas focalizados de empleo para mujeres. Número dos, se propusieron una jornada de documentación completa. Ustedes saben que Panamá es un país en Centroamérica que llegan migrantes del sur y del norte. Y entonces, precisamente a través de una jornada de documentación completa que duró 5 años, ellos pudieron proveer de documentación a todo el que pudo probar que estaba en territorio panameño de 6 años para atrás. Esto abrió muchísimas oportunidades porque entonces ellos pudieron acceder a sus derechos como ciudadanos. Otro ejemplo que te pongo es Colombia. Colombia hace 20 años, ustedes ven las series, Colombia se conocía como la cuna del crimen. ¿Y qué se hizo? Se trabajó directamente con los barrios en específico. Se hicieron lo que se llamaban pequeños gobiernos barriales, donde se identificaban las necesidades y los problemas del barrio. Y aquí, como nosotros tenemos un alcalde para el distrito completo, en Colombia durante cierto tiempo lo que se llaman son concejales por barrio. Y ellos manejan su propio presupuesto y ellos desarrollan sus propios programas. Yo creo que mientras más centrado el programa es a la necesidad, mucho más funciona. Y esos dos modelos han funcionado en la región. Bueno, ese modelo de Colombia está muy interesante, definitivamente. Y entonces ahora quería saber si usted alguna vez se ha enfrentado a algún reto que sea muy personal cuando usted haya, o sea, en el transcurso del tiempo que usted ha trabajado en todo esto de la justicia social, si se ha enfrentado a algo personalmente o algún reto personal. Mira, tú escuchas, yo diría que el reto es la carga emocional que conlleva esto. Y se los digo, o sea, les soy muy honesta, cuando tú oyes a una joven, aquí por ejemplo nosotros escuchamos del incesto y tú piensas que eso es algo del pasado, pero aquí se da incesto a diario, porque tú tienes el tío, el padrino, que la niña se queda sola. Entonces cuando tú oyes estas historias de estas muchachas, a lo que se han tenido que enfrentar, han sido violadas, han sido abusadas, han sido maltratadas, eso tiene una carga social muy grande. Cuando tú tienes un joven que su familia no lo acepta por su sexualidad o lo que sea y lo saca de la casa, y ese joven tiene que prostituirse para lograr comer y comprar algo, entonces todo ese factor social, realmente emocional, te carga mucho porque tú quieres tratar de hacer más. Y yo lo que he aprendido es a unir fuerzas, a decir, ok, tenemos esta situación y a formar pequeños grupos de apoyo para estas poblaciones específicas, porque realmente a veces, tú quieres como soltar la toalla y decir, esto no va a funcionar, este país no va a echar para adelante, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, yo pudiera estar haciendo otra cosa, hay demasiado salto, por más que yo trabajo, más cosas. Pero no, porque cada vida, cada historia que presenta un cambio es un éxito. Entonces, si tú logras como shake it off y salir de eso personal, yo creo que podemos seguir logrando cosas. ¿Sabe? Esto está casi completamente vinculado a la próxima pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje a través de, bueno, en el transcurso de su lucha por la justicia social completa para todos, todes? Mi mayor aprendizaje es aprender a escuchar. Mi mayor aprendizaje yo diría que es ese. Ya yo no tengo etiquetas. Ya yo, después de estos años de trabajo, me he dado cuenta que hay que conocer de dónde viene cada quien y lo que ha pasado. Me ha tocado
sacar jóvenes de la cárcel. Me ha tocado trabajar con bandas y pandillas sin decirles que dejen de cometer un crimen porque tienen que comer, pero persuadiéndoles para que no lo hagan. Me han tocado una serie de cosas y he aprendido a querer y aceptar a los jóvenes por de dónde vienen y por eso mismo. O sea que yo diría que la frase de cero etiquetas, y tengo una frase que la utilizo mucho con mi equipo de trabajo que se llama prueba antes de etiquetar. Y es que no podemos juzgar, porque detrás de ese delincuente, detrás de esa muchacha, hay una historia que nosotros tenemos que sacar y valorar. Wow. Muy, creo que crea mucho, inspira mucha, eh, no sé, hope ese mensaje, pero sí. Entonces, ya esta es la última pregunta que formulamos, después de esto viene la que quiera hacer el grupo. ¿Qué acción o cuáles acciones podemos tomar nosotros para poder luchar directamente para la justicia social? Mira, son muchas. Número uno, ya de por sí yo creo que yo tuve researching un poquito de ustedes como tal, estuve en eso. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es fabuloso, de verdad, porque ustedes están levantando, como tú decías, están visibilizando que todavía hay injusticia social, por más que nuestro país diga que no, lo que sea, sí la hay, y ustedes son la cara que está visualizando eso en muchos aspectos. Entonces, de por sí, continuar y maximizar lo que están haciendo. Y número dos es involucrarse directamente en el campo. Puede ser a través del proyecto Alerta Joven o a través de cualquier organización social que esté en el campo directamente. Por ejemplo, si uno de ustedes sabe pintar, como decía Smerlin ahorita, y quiere proveer una clase a esos niños que, por ejemplo, ahora mismo, aunque ustedes no lo crean, en los barrios los niños pintan mucho y hacen mucho anime y mucha cosa. Entonces, si quisieran poner de su tiempo y organizar eso de 2 horas y como darle esas técnicas en específico que les emocionan y les mantienen en la escuela y les mantienen ocupados, mucho menos propensos ellos van a estar haciendo otras cosas. Y lo otro que iba a decir es de que ninguna donación es pequeña y sobre todo donación de libros. Ellos no leen, muchos no leen, no es porque no les guste la lectura, es porque no saben leer o porque no tienen la oportunidad de acceder a los materiales. Entonces, cualquier donación o cualquier cosa que ustedes quieran hacer es realmente una gran cosa, porque te digo, hay mucha, mucha carencia ahí. Así que yo les diría involucrarse y sobre todo, si realmente les gusta esto, involucrarse ya como voluntarios en el campo. Eso crea una gran, gran diferencia. Bueno, mil gracias por todos los consejos. Realmente me abrieron la mente un poco, por lo menos a mí. Entonces, mil gracias. Pero ahora, a todos mis compañeros, por si tienen alguna pregunta que querían hacer, lo que escribieron, ya la pueden hacer. Así que levantan la mano y van preguntando. Ok, Claudio tiene la mano levantada, así que vamos con él primero. Ok, yo tengo varias preguntas. Primero, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, esto me preocupa mucho, ya que yo tengo varios familiares que no tienen el privilegio de tomar la clase como yo la tengo, como estable, así. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que va a afectar socialmente la situación de ahora de las clases en líneas en los barrios menos estables económicamente? ¿Y cómo usted cree que se puede resolver este problema? Mira, yo digo que la crisis educativa no es ahora, no es durante COVID. La crisis educativa va a venir post-COVID, cuando realmente nosotros nos demos, cuando estos niños y estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de acceder a través de un dispositivo o no tienen la televisión que pueden tomar la clase diaria y realmente no están asistiendo a clase. Entonces,
ya nosotros estamos trabajando muy de la mano precisamente en lo que son programas remediales. Y los programas remediales son programas de máximo 15 niños o jóvenes que son identificados por la escuela como que o no están asistiendo a clase o están en riesgo de desertar, para entonces trabajar presencial con ellos. Se hacen en espacios seguros, aproximadamente nosotros tenemos como 400 niños en este programa, pero nosotros estimamos de que se necesitan programas para muchos más, porque estamos hablando más de 1 millón de niños en el sistema educativo. Entonces, ahora mismo es ir trabajando como en todos estos programas remediales que vamos a necesitar a partir de marzo, cuando ya empiecen las jornadas de vacunación. También yo sé que la sociedad dominicana se ha unido mucho en torno a la conectividad. Se han logrado trabajar con las empresas, por ejemplo, Claro, Altice y Viva, que son los mayores suplidores de Internet, han flexibilizado por mucho todo lo que es su oferta de Internet. Y hay muchas empresas del sector privado proviendo tablets y computadoras XO. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto de One Laptop per Child. Es un proyecto que empezó hace mucho tiempo atrás, inclusive vino con el gobierno pasado, pero que ahora se está materializando gracias al apoyo de una fundación centroamericana. Entonces, con One Laptop per Child se están entregando actualmente, me parece que son 6.000 tablets y computadoras a los niños en nuestro programa. Es lo poquito que nosotros estamos haciendo, por lo menos para los niños y jóvenes que tenemos en el programa, pero como te digo, el reto grande está por venir ahora. Y lo vamos a ver con las pruebas PISA y las pruebas TERCE. Ya, y una última pregunta, que por el transcurso de su carrera, ¿cómo usted cree que ha cambiado la percepción de la justicia social? O sea, ¿usted cree que al principio de su carrera como que la gente era muy intolerante y ahora y qué tan diferente es el cambio? Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son métricas que nos miden tolerancia, sobre todo en lo de los grupos vulnerables en las comunidades donde trabajamos. Y tenemos data pre, que realmente cuando empezamos a trabajar en el 2012 eran muy poco tolerantes. Y entonces ya 2017 me parece que tenemos la última data, realmente hay un nivel de percepción de tolerancia mayor de esos grupos específicos. Toma tiempo, eso no ocurre de un día a otro, es todo un proceso social que ocurre en la comunidad, pero tenemos redes de jóvenes y dentro de las redes de jóvenes tú tienes representantes de los subsectores y de los grupos vulnerables. Y eso ha ayudado mucho de ver la red, como la red de joven completa. Por ejemplo, en Jaina tenemos una red de 350 jóvenes y esos jóvenes entonces están divididos en pequeños comités. Está el comité de mujeres, y cada comité, como de una manera u otra, se ha ganado su espacio en la comunidad y hemos visto buenos cambios. Ok, gracias. Jason tiene la mano levantada, ahora sí que puede hacer su pregunta. Yo bajé la mano por un segundito, nota. Yo como que iba decido de eso hoy como para relacionar como yo vi la gente relacionando hoy como a esos niños que están en ese programa, como tú ves. ¿Cómo tú lo piensas que al menos si esos jóvenes en ese programa están estresados o tristes o cansados, cómo se puede ayudar? Y con esos sentimientos, ¿cómo se afectan en ese programa y lo que trabaja por esos clases? Perfecto, Jason, muy buena pregunta. Y saludos a Elmo que está ahí contigo. Realmente hay algo que
muchos de nuestros niños y jóvenes en estas comunidades han sido depravados y es de jugar. Y cuando tú decías de que están tristes o lo que sea, es que están enfrentados a situaciones que a los 12 años, muchos de nosotros estábamos jugando bicicleta, estábamos jugando con muñeca o en los aparatos electrónicos, lo que sea, y ellos están trabajando. Ellos están vendiendo cosas en la calle o están haciendo los trabajos del hogar, ¿tú entiendes? Entonces, todo lo que es esa niñez que es tan importante en el cimiento de nuestro desarrollo ha sido perdida. Entonces, cuando tú hablabas de cómo encontramos estos niños, muchas veces los encontramos tristes y precisamente trabajamos mucho con ellos a través del juego. Nosotros entendemos que el juego y el deporte es la mejor manera de llegarle a los jóvenes. Y por eso las clases de nosotros no son la clase típica de sentados en un aula y todo lo demás, sino que son clases muy divertidas, con mucho canto, con mucho juego, con mucha kinestesia. Y los niños vuelven a ser niños. Tú tienes jóvenes de 15 años que nunca jugaron, que vuelven a jugar. Y realmente yo creo que se rescata un poco de esa alegría. Cuando se rescata la alegría, se rescata la autoestima. Y cuando se rescata la autoestima, se rescata la capacidad de la persona de querer echar para adelante. Una persona triste no puede echar, o sea, tiene que redescubrirse, reinventarse y rescatarse para poder salir adelante. Ok, interesante. Y yo quería que todos ustedes oyeran lo que ella estaba diciendo, como yo vi tu relaciones y eso por en el grupo. Yo quería como compartir eso, como decir, como, y eso me afecta a mí de verdad. De verdad, eso me afecta a mí porque yo fuera como así mismo, como este tiempo, año pasado, un año, yo creo, yo estaba así y que lo que usted oyeron lo puede compartir, lo que yo me sentía con eso, sí. Y gracias por responder mi pregunta. Gracias a ti por hacerla. Muy importante. Bueno, muchas gracias Jason por compartir tu experiencia. Ahora Camila tiene una pregunta, luego Sara y luego Mikey. Si, por ejemplo, alguien quisiera ser voluntario, ¿qué tipo de voluntariado se pudiera hacer a través de Alerta Joven? Bueno, pueden ir al site que precisamente se los voy a dejar, es www.alertajoven.com. Ahí hay una sección que se llama Changemakers y entonces hay un formulario que pueden llenar más o menos con lo que les interesa hacer y entonces ya el equipo del proyecto les contacta. Pero hay diferentes opciones y cosas en que pueden involucrarse. Bueno, para, vamos a decir, tener una idea más concreta y también por curiosidad, ¿cuál ha sido uno de sus mayores logros que usted ha alcanzado con este programa? O sea, cosas que te queda wow, que nosotros progresamos mucho, no sé, algún tipo de acción que se tomó y que fue el resultado. Uy, o sea, cada vez que, por ejemplo, como que reconocen el proyecto y reconocen los programas, es un gran logro y tú dices, wow, por ejemplo, los programas educativos que hemos creado a través del proyecto han sido exportados a otros países. Por ejemplo, cuando yo voy a Colombia y veo uno de los programas de nosotros, Espacios para Crecer, funcionando para los niños que eran desplazados por la guerra en Colombia, eso me dice como que wow, como que en Paraguay nuestro programa es el programa alternativo a la tanda extendida también. Hemos sido galardonados por UNESCO, por la Fundación Qatar, que son organizaciones educativas. Pero yo creo que la satisfacción mayor es cuando tú ves que un niño que estaba fuera de la escuela va a la escuela por primera vez y se reinserta. Ese llegar a la escuela y poder presenciarlo para mí, yo creo que es como que el feeling mayor de satisfacción, ver un joven en su primer día de trabajo,
ver una joven que tiene un bebé en la mano y que puede tener un ingreso digno a través de un trabajo en una farmacia, o sea, que ya no tiene que vender su cuerpo, o sea, es como que esas pequeñas cosas son las que realmente, los pequeños logros que te marcan. Pues voy yo entonces. Em, no sé, yo tuve un momento fuera de la reunión porque me falló la conexión, pero volví a entrar. Entonces, no sé si tal vez lo trataron, pero no está de más, ¿verdad? Que se vuelva a explicar. Yo sé que ya hablamos de temas de acción social, de organizaciones no gubernamentales, pero desde un enfoque de políticas públicas, ¿cuáles serían, o sea, qué enfoque de políticas públicas debería ejecutarse para que entonces podamos superar todas las situaciones que usted menciona? Mira, excelente pregunta, Mikey, excelente. A nivel de política pública, nosotros tenemos la ley de juventud, que es la 4900. Es una ley bastante nueva, una de las leyes más nuevas dentro del marco legal de la República Dominicana. Y la ley 4900 es la ley que influye en todo lo que es juventudes. Aparte de eso, tenemos la 9703, que es la ley que cubre niñez y adolescencia. Nosotros aquí tenemos un conflicto en el marco legal, porque la ley de niñez y adolescencia te cubre de 9 a 16, mientras que la de juventud te cubre de 15 a 35. Entonces, tú tienes un gap en esa edad de 14 y 15, que realmente cuál ley y cuál política cubre a ese niño, adolescente o joven. Entonces, ahí, como quien dice, el CONANI y el Ministerio de Juventud han estado trabajando muy de cerca para ver a nivel de política pública quién es el responsable del diseño. Aquí hay leyes escritas hermosas, señores. O sea, aquí los marcos legales y las leyes están escritas a la perfección, pero ninguna se ejecuta y se lleva a cabo. Entonces, yo siempre he dicho que las políticas sociales tú las tienes que convertir en acciones y tienen que tener resultados. Y esos resultados tienen que tener indicadores. La única manera que nosotros vamos a avanzar a nivel de política pública es si tenemos indicadores. Si como país nosotros nos ponemos una meta de decir que vamos a reinsertar 1.500 niños y jóvenes que están fuera de la escuela, ¿tú entiendes?, de vuelta a la escuela, y nos ponemos un plazo para hacerlo y le asignamos un presupuesto, es una política pública que no funciona. En vez de simplemente un lanzamiento y decimos el nuevo programa de reinserción escolar del gobierno, se lanza muy lindo y entonces hay que medir los resultados. Y nosotros tenemos que hacer al gobierno accountable de darnos esos resultados. Por eso los indicadores son tan importantes. Yo espero que eso haya Gracias por contestado. Sí, me aclaró. Y agradecerle también a la vez por su tiempo. Siempre, siempre. Bueno, ahora Merlin tiene una pregunta, así que dale. Sí, primero agradecerle de nuevo. Y mi pregunta, usted un poco la mencionó cuando le respondió a Mikey, pero yo quisiera saber cuáles son las metas que como organización tienen planeadas cumplir y aproximadamente qué plazo de tiempo ustedes como que tienen insertadas para cada meta, para así ver como que un mejor plano de todo eso. Bueno, déjame decirte que el proyecto inicialmente terminaba en el 2017 y decidimos, o la USAID, quien es que nos financia realmente, decidió extender el proyecto porque se dio cuenta que, número uno, el problema era mayor de lo estipulado y número dos, los resultados estaban realmente aportando a lo que era la reducción de riesgo. El proyecto tiene financiamiento hasta el año que viene y yo no sé si ustedes, me imagino que lo habrán tratado. Antes de salir, el presidente Danilo Medina promulgó lo que es la Ley de Alianza Público-Privada. La Ley de Alianza Público-Privada lo que hace es permitir, es como un piggy bank, que te permite tener financiamiento del sector privado y financiamiento del sector público para tú ejecutar acciones o proyectos que vayan a beneficiar a la sociedad. Entonces, esto es un marco legal para la sostenibilidad del proyecto, porque tenemos mucho apoyo del sector privado, entonces ahora lo que estaríamos haciendo es merging
todo este proyecto, y también respondiendo un poco a Mikey, en lo que es la política social para juventud que tiene el gobierno de turno. Todo eso va a ser entre enero y junio. Ya el gobierno lanzó una primera parte del programa, que es Oportunidad 1424. Esa es una primera parte del programa, pero realmente Alerta Joven va a venir a apoyar y a sumar, vamos a decir, mucha sistematización, monitoreo y programas a ese programa. Así que a veces da mucho miedo cuando un proyecto termina y pasa al gobierno porque a veces se diluyen las acciones y todo lo demás. Y lo que queremos con esta ley es que nosotros nos quedemos implementando, recibimos todo el apoyo del gobierno, pero de una manera u otra nos quedamos del lado de sociedad civil, haciendo presión, requesting accountability y sobre todo también velando por las metas. Qué bien, gracias por responder la pregunta. Mikey, ¿tienes otra pregunta, comentario? Sí, es una curiosidad más que nada de formalidad tal vez. ¿Cómo, y reitero, si lo mencionaron me disculpa, pero ¿cómo funciona el equipo de Alerta Joven a lo interno? O sea, la organización interna, cargos, tal vez ocupaciones, o sea, como una idea más o menos del organigrama que tienen tal vez, porque le ha funcionado y por los logros que ha tenido. Tal vez sean organigramas que se puedan simular en otro tipo de organizaciones no gubernamentales. Es un equipo robusto y es un equipo 100% dedicado al proyecto. Entonces tú tienes una dirección general que tengo la dicha de asumir, luego tienes la subdirección y ya luego tienes encargado por áreas. Por ejemplo, tenemos en el área educativa, en el área de empleo, en el área de documentación, en el área de prevención de violencia y en el área de salud sexual reproductiva. Aparte de eso, tienes todas las personas los técnicos que trabajan con cada encargado de área, y tienes todo un sistema de monitoreo y evaluación que te permite medir correctamente si tus intervenciones están funcionando o no. Trabajamos con organizaciones de base comunitaria. Por ejemplo, nosotros no estamos presentes en Jaina, pero sí buscamos una persona, una organización robusta que esté presente en Jaina y entonces trabajamos a través de ellos. Les fortalecemos y a eso se suma una estructura de jóvenes, que es la red de jóvenes que nos acompaña. Somos un equipo grande, somos un equipo de más de 300 personas, pero realmente, como te digo, es un equipo desde muy estratégico arriba a muy comunitario de desarrollo, y todo el mundo tiene un rol importante. Gracias. Siempre. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Jason, no. Bueno. Nope. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente nos sentimos muy afortunados como grupo en general por tenerla aquí y por poder compartir sus experiencias con usted y su sabiduría realmente. Tú sabes que nosotros somos parte de una gran coalición que se llama Youth to Power, que viene financiada por USAID internacionalmente. Y también les voy a mandar el link de Youth to Power porque nosotros también queremos identificar organizaciones como la de ustedes, que están haciendo trabajos con jóvenes, y hay un capítulo de pequeños grants también, que qué lindo, o sea, conocer gente como ustedes que pueda realmente utilizar estos fondos para fortalecerse y sobre todo fortalecer a las organizaciones con las que trabajan. Así que les voy a mandar el link de Youth to Power también para que vean eso. Me encantaría que se involucraran. Perfecto, muchísimas gracias. Mikey, creo que quería decir algo. Me conoce Alejandra ya. No, y decirle que exactamente que vamos a seguir en contacto a través de Camila con usted, porque de verdad que sé que como grupo tenemos mucho que seguir aprendiendo de usted y de todo el trabajo que usted ha ido haciendo a través de estos años. Era solamente eso. Y darle las gracias de nuevo. Siempre a la orden y yo feliz, de verdad. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario que quiera hacer? No. Bueno,
¿qué les parece si cerramos la llamada como la solemos cerrar? En Grassroots gritamos Solidarity Forever. Lo voy a escribir en el chat para que todo el mundo sepa lo que vamos a gritar. Hemos estado de acuerdo. Va a aprender cómo decirlo. Perfecto, Jason. Bueno, ahí ya lo mandé por el chat, entonces necesito que todo el mundo abra sus micrófonos. Oh, su micrófono. Ok. María Paula, Miranda, Amelia, Víctor, Well, Alejandra. Ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Solidarity Forever. Qué chulo. Bueno, yo creo que el que se lleva el premio ahí es Elmo, porque fue el que más gritó. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todo el mundo, que nos acompañó en la llamada de hoy. Y sí, esperamos poder mantenernos en contacto con usted y también poder incorporarnos ya más a fondo en el proyecto. Bye, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Bye. Muchas gracias. Pase buena noche. Igual.